Sí, podemos verlo aquí en la pantalla. ¿Quieren leer, por favor, el tema? Mateo 24:12. Vamos a hablar sobre este tema. Vamos a tratar de entender qué es la maldad y cómo realmente esta ha ido en aumento desde Adán hasta nuestros días. ¿Ok? Vamos a dar lectura. Ciro, ¿puedes darme un poquito más de volumen o me bajo para que no se vicie aquí las bocinas? Bien, vamos a leer Mateo 24:12. Quiero que lo lean, por favor. ¿Qué dice la Escritura? Por haberse multiplicado, ¿qué? La maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Cuándo apareció la maldad? ¿Dios es creador de la maldad? ¿Y cuándo aparece por primera vez la maldad? Son preguntas que debemos hacernos conforme a la Escritura. Así que la maldad, que es el origen del mal, cada uno de nosotros debemos tratar de entender este tema, esta palabra, este tópico, para ver si nosotros no estamos contaminados o infectados de esta maldad. Así que la maldad, ¿cuándo aparece? La Biblia dice que Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno. Entonces, la maldad aparece cuando una criatura buena, creada con voluntad y por voluntad de nuestro Dios, se aparta voluntariamente del bien que precede de Dios. Repito, la maldad aparece cuando una criatura buena, creada con voluntad, se aparta voluntariamente del bien que procede de Dios. Así que la maldad viene para destruir el diseño original de Dios. La maldad viene para que el hombre se desvíe de Dios, se aparte de Dios, tenga una desviación interior del orden, del carácter y de la voluntad de nuestro Dios. Así que la maldad, cuando llega a la vida de alguien, lo que quiere hacer la maldad es desviar al hombre desde su interior, desde trastornar su carácter para apartarlo de la voluntad de Dios. Hay una tetrada, por ejemplo, el pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado viene para separarte de la voluntad de Dios. Es lo que hace el pecado. El pecado viene a la vida de alguien y te separa, te aleja de la voluntad de Dios. ¿Qué hace la iniquidad? La iniquidad viene y tuerce todo lo recto, lo íntegro, lo verdadero de Dios, para que de esta manera tú te desvíes de la voluntad de Dios. Véanlo, escúchenlo. Mientras el pecado viene para producir en ti una muerte espiritual, ¿y cómo la produce? El pecado viene y te aparta de la voluntad de Dios. Entonces lo mismo, pecado, iniquidad, suena igual, pero no es lo mismo. Entonces, el pecado cuando llega te separa, te aparta de la voluntad de Dios. Después viene la iniquidad y la iniquidad tuerce, viene para torcer todo lo recto, lo íntegro, todo lo verdadero de Dios, lo tuerce. Es cuando entra la iniquidad
en el corazón o en el interior del hombre. Así que toda esa verdad, cuando entra a una persona que está llena de iniquidad, entra una verdad como tal, entra recta, pero cuando entra a la mente y al corazón del hombre, ¿qué hace? Se tuerce. Dice la Biblia en Génesis 3 que Satanás, cuando hace que la iniquidad llegue al corazón de Eva, dice: con que Dios os ha dicho. Véanlo. Entonces, ¿qué hace la iniquidad? Viene y tuerce la verdad. ¿Lo están viendo? Cada una tiene una función en la vida del hombre. Y entonces, ¿qué hace la maldad? La maldad, cuando llega a la vida de una persona, sí, hace, no solo lo lleva a la persona a hacer cosas malas, sino que lo que hace la maldad es desviar desde el interior, en el hombre, el orden, y trastornar el carácter del hombre desde el interior para que no haga la voluntad de Dios. Entonces, para empezar, Salmo 25:8 nos dice que Dios, como fuente, Él no es malo, sino nos dice la Escritura que bueno y qué y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Hay un principio que define a nuestro Dios siempre. Dice que Dios es ¿qué? Para empezar, bueno, y Dios es recto. ¿Ok? Ahora, Primera de Juan 1:5, vamos a dar lectura. Vean lo que dice Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Qué dice acerca de Dios? Otra vez, léanlo. ¿No los escuché? Así que vean, Dios es bueno, y así que si Él es bueno, cuando crea las cosas, dice Génesis 1 y 2, que cuando Dios crea las cosas, ¿cómo las creó? Porque su naturaleza es esa. Así que la naturaleza de Dios no es mala, no es torcida, no es chueca, ni tampoco habita en oscuridad ni en tinieblas. Porque Dios es luz, Dios es bueno y Dios es recto. Así que por lo tanto podemos definir que Dios, que es la fuente es recta, la fuente es buena. ¿Vamos bien? Ok, entonces, por tanto, el mal o la maldad no tiene su origen en la naturaleza de Dios, porque ya vimos con estos pasajes que la naturaleza de Dios es. Entonces, la maldad, cuando aparece, bien, la maldad aparece a través de una criatura que viene y se separa moralmente de Dios y comienza a usar de manera torcida aquello que recibió de Él. Eso es maldad. Otra vez, el mal no tiene su origen en Dios, así que Dios no es creador de la maldad. Es que ¿por qué? Si Dios sabía, ahora viene una pregunta para ti. ¿Cómo es que tú te atreves a pensar que Dios sabía que la maldad vendría si Dios no es malo? Mira, te la voy a poner bien fácil. Número 2, ¿Dios es amor o no? Papás que están aquí, que aman tanto a sus hijos, ¿realmente ustedes pueden pensar que sus hijos al salir de su casa van a hacer algo malo? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Es el amor que tú tienes para con tus hijos. Tú puedes pensar mal de medio mundo menos de tus hijos.
¿Sí o no? Nosotros como papás, siendo un amor tan imperfecto, nunca pensamos que nuestro hijo al salir de casa va a salir para hacer lo malo. Nosotros sabemos y confiamos que ellos salen para hacer lo bueno. Lo mandé a la escuela. No, mi hijo fue a trabajar. Y tú tienes ese en tu corazón, que tu hijo está haciéndolo con un amor tan imperfecto. Ahora pregunto, en un amor tan perfecto como es el de Dios. Después Santiago nos revela esto y nos dice que Dios no tienta a ninguno. ¿Por qué no tienta a ninguno? Porque Él no piensa en él, en el mal. Hey, ¿vamos bien? Así que Dios cuando te crea no está pensando, a ver, crea a Adán, a ver cómo le va. Voy a crear a Eva, a ver cómo le va. No, Dios todo lo creó, dice que lo hizo, ¿qué? Bueno. Y Dios creó al hombre perfecto, pero el hombre se buscó. A ver, otra vez. Dios hizo al hombre perfecto, pero el hombre se buscó muchos males. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios quiere decir que hizo al hombre perfecto. Dios no se equivocó al crear al hombre. Y todo lo que puso en el hombre lo hizo de manera perfecta. ¿Sí? Lo hizo de manera madura. Dios lo hizo de manera correcta, de manera recta, de manera apropiada, pero no fue Dios el responsable de los males que se buscó el hombre, sino el mismo hombre se hizo responsable o es responsable de los males que le han venido. ¿Están aquí? ¿Sí me pusiste el texto? No, ¿verdad? Así que el mal no tiene su origen en la naturaleza de Dios, sino que la maldad aparece en una criatura cuando moralmente termina separándose de Dios y comienza a usar de manera torcida aquello que recibió de Dios. Dios creó la voluntad, sí, Dios creó la voluntad en el hombre, pero Dios no creó la rebelión. Dios creó el deseo en el hombre, pero Dios no creó la codicia en el hombre. Dios creó la capacidad de gobernar en el hombre, pero no creó la tiranía. Dios creó la belleza, pero Dios no creó la vanidad. Dios creó la libertad, pero no creó el pecado. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Así que la maldad es el uso desordenado de algo que originalmente era bueno. Otra vez, la maldad es el uso desordenado de algo, ¿sí? que originalmente era bueno. Así que también la maldad, alguna vez leí un libro donde hablaba acerca de tronos y dominios, y este autor decía que la maldad era una sustancia. Era como un líquido negro, pegajoso, sucio, apestoso, donde era como también a la vez un árbol cósmico en el segundo cielo, de donde se alimentaban las almas. Y esa es la visión que él vio y decía acerca de la maldad. Pero ok, la maldad, la Biblia no dice que sea una sustancia. La maldad tampoco es una materia, tampoco es una energía, no es una sustancia que existía junto a Dios. Y les voy a decir por qué, porque no puede haber dos principios eternos. Salmo 92, quiero que entendamos esto, solo hay un principio eterno, no hay dos. Vamos a verlo, ¿qué dice? Ay, traen unas ganas ustedes de leer. A ver, los dormidos, den gloria a Dios. Salmo 92. ¿Cuántos seres en la eternidad hay? ¿Cuántos seres en la eternidad hay? Solo uno. Así que Dios es el único ser eterno. Así que la maldad no es una materia, una energía, una sustancia que exista junto a Dios, porque no había dos principios eternos, solo hay uno. Dios es bueno
Sí, y nada más. Cuando Dios empezó creando todas las cosas, escúchenme bien, cuando Dios empezó creando todas las cosas Dios las hizo buenas. Ese es el principio eterno. A ver, vamos a meterlo hasta los tuétanos y por debajo de los tuétanos hasta el corazón. No hay dos principios, no hay yin yang. Hemos caminado erróneamente todo el tiempo, por eso nos damos lugar a un yin yang, a un bueno, a un malo, a un luz, a una oscuridad, porque no hemos entendido que el único principio eterno que existe es Dios. Y está diciendo el Salmo, antes que naciesen los montes, antes que fuera formada la tierra, antes que el mundo fuese formado sobre la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y ese Dios es bueno, es recto, es luz. Y ese es el principio con el cual fue formada esta tierra. Dios hizo al hombre bueno, pero el hombre se buscó muchos males. Así que por lo tanto no hay dos principios eternos, solo hay uno y es bueno. No hay un poder malo y un poder bueno, solo hay un poder bueno. Ahorita voy a explicar eso para que... No, pero si, entonces ¿de dónde surge lo malo? Para allá vamos. Por favor, entiendan. Así que Dios es eterno. Satanás no es eterno. Satanás no es un principio eterno. Satanás tiene un principio y es un ser creado, como tú y como yo. Satanás fue creado, al igual que tú fuiste creado, los ángeles fueron creados y fueron creados por un principio eterno que es bueno, es Dios. Dios es bueno, Dios es recto, Dios es luz. Así que desde ese principio todo fue creado. Todo fue formado desde un principio de una fuente que es buena. ¿Ok? Desde esa fuente. Así que Satanás no es eterno, fue creado. Por lo tanto, tampoco el mal es eterno, sino que el mal apareció dentro de la creación cuando una criatura libre se aparta del propósito para el cual había sido creado. Repito, el mal tampoco es eterno. El mal aparece dentro de la creación cuando una criatura libre se aparta del propósito para el cual había sido creado. Miren, para poderlo entender voy a dar algunas imágenes. La oscuridad. La oscuridad no necesita ser creada como una sustancia independiente, sino que la oscuridad aparece cuando la luz es rechazada o es bloqueada. ¿Dónde está Rubén? No, Navarro. Apágame las luces de aquí adelante, todas. Vean, tenemos luz, ¿sí? Pero si nosotros bloqueamos o apagamos, también esta, Rubén, por favor. ¿Sí? Cuando nosotros bloqueamos o apagamos, prácticamente, vean, ok, gracias por esa velocidad. Vean, noten, no hubo necesidad de crear la luz, la oscuridad. La oscuridad aparece simplemente, ¿sí?, cuando no existe la luz. ¿Vamos entendiendo? Así que la oscuridad no necesita ser creada, simplemente aparece. Por eso dice la Biblia que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y lo primero que dijo sea la luz. La luz fue creada de antemano, y las tinieblas aparecen cuando la luz es quitada o es ¿qué? Retirada. Dios creó luz, Dios no creó oscuridad.
Pero si Dios retira la luz, ¿qué ocurre? ¿Qué aparece? La oscuridad. Entonces, por eso les digo que el pecado es parte del propósito que tiene, porque es apartarte de la luz, apartarte de la gloria, separarte de la fuente de luz, separarte de la fuente de gloria. Aparte de eso, separarte de la fuente que es buena y separarte de la fuente que es recta y separarte de la fuente que es luz. Eso hace el pecado, te separa. Así que al separarte, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? La oscuridad. Por eso muchas personas cuando mueren sin Dios, al lugar al que van, ¿cuál es? Al lugar de oscuridad. Sí, porque se separaron de lo que Dios creó. Otra vez, se separan de lo que Dios creó. ¿Y Dios qué creó? La luz. ¿Se dan cuenta? Cuando tú te separas por causa del pecado, que tiene el trabajo de separarte, y te mueres sin haber recibido al Creador, por lo tanto te pertenece el lugar que es el lugar que Dios no creó. ¿Vamos bien? Aunque puedas decirme, sí, pero Dios creó el cielo y el infierno. Está bien, pero no es el tópico ahorita. Quiero que entiendas, es lo que te estoy dando como imagen. Préndame la luz, por favor. Entonces, sí, la oscuridad no necesita ser creada como una sustancia independiente, sino aparece cuando la luz es rechazada o es bloqueada. Apagamos el interruptor. Por ejemplo, miren, la corrupción o la podredumbre, ¿cuándo aparece? Dios, cuando crea al hombre o cuando crea un animal, ¿qué es lo que le dio? Le dio vida. Pero cuando el animal o el hombre muere, ¿qué aparece? La corrupción. La corrupción no es creada. Sino aparece cuando algo pierde su propósito. Me quedé solo, Dios mío, Señor, por favor. La corrupción o la podredumbre aparece cuando algo deja de hacer o de cumplir con un cuerpo en un animal. Cuando muere, sí que aparece la corrupción, la podredumbre. Es decir, que automáticamente ese ser dejó de hacer aquello para lo cual fue creado, ¿sí? Y en cuanto muere, en cuanto pierde la vida, ¿qué es lo que le ocurre? Se corrompe, se pudre, se aguzana. Así que la podredumbre no fue creada, aparece después de lo creado. Bueno, otro ejemplo. La Biblia dice que Satanás dice que perfecto era en todo hasta que se halló en él maldad. Pero también Jesús nuestro Señor revela una causa principal por la cual este ser simplemente dejó de estar en la presencia de Dios. Sí, una fue la maldad en el interior de él. Pero este hombre también fue reconocido como en San Juan 8:44, vamos a leer, sí, veamos lo que dice la Escritura acerca de él. San Juan 8:44. Vosotros sois y los deseos de vuestro padre él queréis hacer. Él ha sido ¿qué? Homicida desde el principio. Y no. Entonces, ¿cuál fue su pecado de él? Mire, yo les voy a decir una cosa. Satanás sí es homicida. Ok. Pero vamos a pensar, vamos al cielo. Vamos al lugar a donde fue expuesto, donde él fue descubierto en su maldad y donde fue expulsado. Piensen. Si dice que Satanás es homicida desde el principio, ¿a quién mató? Díganme. ¿A quién mató Satanás? Piensen.
Si es homicida desde el principio, dice en el principio Satanás es homicida, ok. Número 1. Número 2, nos está revelando la palabra de Dios la verdadera causa por la cual él abrió la puerta a la maldad. Hubo varios factores, varias cosas, pero una de ellas que lo llevó a no mantenerse cerca de la luz, cerca del Creador, cerca del que es bueno, cerca del que es recto, cerca del que es el principio eterno, y que lo separó prácticamente de él, fue una cosa, que él voluntariamente decidió hacer algo. Él voluntariamente decidió hacer algo. ¿Qué fue? Lo está revelando San Juan. Apartarse. ¿Cuál fue el verdadero deseo de Satanás? Dice que él no permaneció en la verdad. Ahora tú preguntas, ¿él no quiso permanecer en la? Vamos a San Juan 14:6. ¿Qué dice la Escritura? San Juan 14:6. ¿Qué dice? Después viene y San Juan revela, yo soy la verdad. Entonces, si Jesucristo es la verdad como Hijo de Dios, pero también Jesucristo es la verdad como Dios mismo. Ahí vamos. Me voy así despacito para que puedan entender, porque esto es un poquito profundo. Dice que Satanás no permaneció, no quiso permanecer desde el principio. Llegó un momento en que la maldad entró en él y no quiso permanecer en la verdad. Y cuando dice que no quiere permanecer en la verdad, podríamos también nosotros decir que él no quiso estar ya cerca más de Dios. Porque la verdad es Cristo y la verdad es Dios. O sea, no es la verdad, no es aquello que recibes, sino la verdad es una persona. La verdad no es la palabra, sino quien la dice. Así que si la verdad es una persona y dice que Satanás no permaneció en la verdad, en otras palabras es como haber dicho, no quiero permanecer cerca de ti. Eso es para empezar. Ahora escúchame bien. También Satanás, al no querer permanecer en la verdad, dice que él era un querubín. ¿Quiénes son los querubines? Los querubines, miren, son los seres angelicales que están cerca del trono de Dios. Un ejemplo de ello, los querubines que se colocan en el arca del pacto. Así que los querubines eran los que estaban cerca del trono de Dios. Los profetas revelan que los querubines son los que estaban en el monte santo de Dios. Por eso la Biblia dice, nadie subirá al monte santo de Dios, sino el que tenga las manos, etcétera, todo lo que menciona ahí la palabra. Por favor, noten lo siguiente, Satanás, cuando toma una decisión dentro de la maldad, él dice, no quiero permanecer cerca de la verdad. Ahora, cuando nosotros decimos que Satanás, ¿quién es Satanás? La palabra diablo, Satanás, ¿qué significa? Adversario, opositor. ¿De quién? De Dios. Ahora vamos a la Biblia. Si dice que él no quiso permanecer en la verdad y Satanás es adversario, es opositor, ¿de quién es opositor o adversario? Sí, pero si dice la Biblia que Dios es la verdad y Jesús es la verdad, entonces Satanás, ¿de quién es opositor? De la verdad. Ahora, para ti la verdad se convierte en un verbo. La verdad, que es una persona en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, para ti y para el pueblo de Dios y para la iglesia, se convierte en un verbo.
que es la verdad. Tu palabra es la verdad. Y entonces cuando viene Satán a la vida de alguien, se vuelve adversario de la verdad. Dice que no puede que no permaneció en la verdad. Vamos otra vez a San Juan 8:44, vean la segunda parte, muy interesante. Dice la Escritura, porque no hay, y cuando habla mentira, ¿sí? De suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí nos está dando otra revelación. Cuando habla mentira, ¿sí? ¿Cómo es que cuando se detecta que habla mentira? Habla mentira cuando no habla de Dios, sino cuando habla de sí mismo. Cuando habla de todos menos de Dios. Porque dice, cuando habla mentira de suyo, si separáramos ese de suyo, podríamos decir, sepárenlo. Cuando habla mentira de su, sepárenlo. Cuando habla mentira de su, y hablar de suyo es como, por ejemplo, cuando hablan más de Messi que de Cristo. De su yo hablan. Gente que no permanece en la verdad. Ay. ¿Cómo le hago para poder ir? Así que la mentira, cuando aparece Satanás, fíjense, aparece en la vida de Eva como el padre de la mentira cuando viene y deforma la verdad. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol, que no sabes que el día que comas de él vuestros ojos serán abiertos, seréis como Dios y conocerás el bien y el mal y sabes bien que no morirás. ¿Qué hizo? Deformó la verdad. Pero el pecado, ¿dónde comenzó? Comienza en Satanás. Sí, cuando aparece esta maldad, vamos a ver otra vez San Juan 8:44. Es verdad que la Biblia no nos da una fecha exacta de cuándo aparece la maldad, pero sí revela que apareció mucho antes de la caída de Adán y de Eva. La maldad aparece mucho antes de la caída de Adán y de Eva. Veamos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde él y no ha permanecido en porque no hay verdad en, cuando habla mentira de suyo, porque es mentiroso y padre de, cuando es homicida Satanás. ¿Qué mató Satanás? La verdad, quiso matar la verdad y hacer que la mentira apareciera como verdad. Entonces, ¿qué es la mentira? Ya es algo más peligroso todavía, como el engaño. ¿Qué es la mentira? ¿Qué finalidad tiene la mentira? No, vean, ¿qué finalidad tiene la mentira? La mentira viene y se introduce en la vida del hombre como si fuera... Híjole. ¿Qué es la mentira? La mentira aparece en la vida del hombre y aparece como si fuera... Por eso dice que él es padre de mentira y no hay verdad en él, porque de suyo habla. Nótenlo, de suyo habla. Cuando tú hablas, ¿de quién hablas? Siempre el yo está por delante. Yo cuando hice, yo cuando estudié, yo cuando trabajo, yo cuando gano, yo cuando sirvo, yo cuando, siempre yo. De suyo habla. Ahí Satanás toma poder. Entonces, cuando tú lo que estás haciendo es degollar la verdad, cada vez que tu yo toma lugar u ocasión. Yo, mi lugar, mi negocio, mi empresa, mis hijos, mi casa, mi. Cuando ustedes se pelean como pareja,
y empiezan a pelear las cosas materiales, por ahí empiezan. No, mi casa, es mi casa, no, es mi casa. No, yo la compré, no, pero yo he estado contigo, pero yo. ¿Qué están haciendo? Deformarla. Ya no están pensando que cuando los dos se casaron no tenían nada, sino se casaron y lograron una casa entre los. Pero cuando se pelean, entonces el padre de mentira entra y deforma la verdad. Y comienza a meter una verdad en ustedes que no es verdad, que es, pero que ustedes la toman como verdad. Uf. Escúchenme, la mentira aparece cuando la verdad es deformada. La injusticia aparece cuando la justicia es torcida. Así que la maldad en la Escritura, aunque no nos da una fecha exacta, sí revela que aparece mucho antes de Adán y de Eva, y esta maldad se encuentra en Satán, en este querubín. Así que dice que él decidió no permanecer en la verdad. Esto implica que estuvo él en una posición relacionada con la verdad, pero no permaneció en ella, se apartó de ella. Así que, ¿qué hizo Satán? Satán estaba conectado con la verdad, pero estaba cerca de la verdad, pero no estaba en la verdad. Satanás estaba cerca de la verdad, pero no estaba con la verdad. Muchos están cerca de la verdad, pero no están con la verdad. Es decir, tienen comunión con la palabra, pero no tienen comunión con quien es el hacedor de la verdad. Conocen mucha Biblia, pero poco oran. No oran, no ayunan, leen la Biblia, pero no oran ni ayunan. Que estas personas que leen la Biblia están cerca de la verdad, pero no están en la verdad. En el segundo servicio continuamos. Así que Satán estuvo en una posición relacionada con la verdad, pero no permaneció en ella. Se apartó, se alejó más de esa verdad. Así que Ezequiel 28:15 nos dice, ya para terminar, miren, véanlo. Ezequiel 28:15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta, vean, hasta que ¿qué? Se halló. Dios no puso la maldad ahí, porque Dios no es malo, ni Dios creó la maldad. Dice la Biblia que hasta que la maldad se halló en. Así que la maldad no se halló en Dios, sino la maldad se halló en ¿quién? En Satanás. Dios puso la maldad en ti, dice la Biblia, hasta que Dios puso la maldad en ti. No, dice hasta que se halló la maldad en ti. Ese querubín creado fue creado bueno, pero sin embargo, dentro del ejercicio de su voluntad surgió una desviación. Él decidió desviarse de la verdad, apartarse de la verdad y no permanecer en la verdad. Pero llama algo mi atención, viendo el texto. ¿Cómo era él? 28:15. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Perfecto en todos estos? ¿Cómo era él? Ese querubín fue creado no como algo malo, ¿verdad? Dios no creó algo malo. ¿Qué creó? Una criatura ¿qué? Entonces aquí hay una dificultad muy grande. Con esto termino, estén de pie. Véanlo. Cuando se llega a ver una pelea en la casa y dice, uy, sí te crees muy perfecto. ¿Quién lo ha dicho? ¿Ya lo vieron? Pues ahora mira, a tú que tú tienes la costumbre de decir continuamente, ay, sí te crees muy perfecto. No importa que se lo digas a él, ni a que él se sienta muy perfecto. Ahorita te voy a revelar esta parte.
perfecto. Perfecto no significa que el querubín fuera incapaz de elegir. Otra vez, perfecto no significa que el querubín fuera incapaz de elegir. Significa que no había defecto en la manera en que Dios lo había creado. No había defecto en la manera en que Dios lo había creado. Fue creado bueno, íntegro, sin pecado. Pero escúchame bien, el único que no puede fallar es Dios. El único que nunca se equivoca es Dios, porque perfecto no tiene que ver que fue creado como Dios. Perfecto tiene que ver que fue creado bueno, íntegro y sin pecado, pero no fue creado como Dios. Por lo tanto, cualquiera que no es creado como Dios puede fallar. Así que Dios, cuando crea al hombre, no lo crea como Dios, lo crea como una criatura, y aparte le da libre albedrío, le da voluntad para que el hombre elija. Y aún sus ángeles vemos que también fueron creados de la misma manera para que los ángeles eligieran. Algo interesante. Así que Dios es inmutablemente santo, sin pecado. Y Dios no puede dejar de ser Dios, ni tampoco convertirse en mal. Un buen día Dios decide ya no ser Dios. La pregunta del millón. Un día Dios decide ya no ser Dios. Y porque Dios decide ya no ser Dios, ¿por eso deja de ser Dios? Lo mismo le pasa al hombre cuando lucha con su identidad sexual. El varón dice, no, y ahora yo amanecí sintiéndome niña. No importa que tú te sientas niña en tu interior, lo cierto es que físicamente tú eres varón. ¿Oíste, Checo? No, es que como está entretenido con Israel, por eso, no por otra cosa lo pregunté. ¿Oíste, Israel? Es que se distrajeron, no les pregunté porque tengan problemas de identidad. Así que perfecto no significa que el querubín fuera incapaz de elegir. Significa que no había defecto en la manera en que Dios lo había creado. Fue creado bueno, íntegro y sin pecado, pero no fue creado como Dios. Dios es inmutable, santo, no puede dejar de ser Dios ni convertirse en malo. Sin embargo, la criatura sí, la criatura puede ser dependiente, puede permanecer fuera de ese orden, puede permanecer dentro de ese orden o fuera de ese orden. Así que la perfección de una criatura no significa que sea imposible que caiga, significa que no fue creada caída. Ser perfecto es decir, yo no crié a este ser caído. Este cayó porque por voluntad propia decidió caer. La Biblia dice que en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran. Pero Adán simplemente podía obedecer o podía desobedecer. El querubín podía permanecer en su lugar de dependencia, de adoración y de servicio a Dios, o intentar ocupar un lugar que no le correspondía. Así que este querubín escogió la segunda parte. Este querubín, como el hombre, tiene la posibilidad de amar verdaderamente o de rechazar. El hombre puede amar o puede rechazar. El hombre tiene la capacidad de elegir. Así que tú tienes la capacidad de obedecer o de no obedecer. Así que Satán escogió esa parte. Dice, ¿puedo permanecer en la verdad o no puedo permanecer en la verdad? Él decidió. Y él dijo, decido no permanecer en la verdad. Hay muchos, así que ese querubín estuvo cerca de la verdad, pero no quiere decir que estar cerca de la verdad asegura tu salvación. Hay muchos que están cerca de la verdad, pero no están en la verdad.
Sí aman su palabra, pero no aman al de la palabra. Primero se ama a Dios y después sus mandamientos. La Biblia dice que los mandamientos no se aman, los mandamientos se obedecen, se guardan. Al que se ama es a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. A la palabra no se le ama al Señor. A la palabra se le obedece. Ay, cuánto amo su palabra. Si así como ama su palabra, amaras a Dios, todo sería diferente. ¿Qué no es lo mismo? Bueno, si Dios dice que lo amemos a Él y guardemos su palabra, por algo lo dice. Hay muchas personas que aman la palabra cerca, están cerca de la verdad, pero no están en la verdad. Satanás estuvo cerca del monte de Dios, pero nunca amó a Dios. Padre, gracias. Por favor, amen a Dios. Mire, muchos se enamoran de los dones, de los ministerios, de los talentos. Se enamoran de todo lo que poseen, pero no aman a Dios. Y se ven sus actos, sus conductas, sus comportamientos, sus expresiones, sus rostros. Si amaran a Dios, todo sería diferente. Aman lo que Dios les puede dar, pero no aman al dador. Aman lo que Dios les puede prometer, pero no aman. Aman la promesa, pero no aman al dador de la promesa. Cerca de la verdad, pero lejos del que es verdadero. Piensen en eso, Padre, gracias. Que tu Espíritu Santo traiga revelación. La maldad llegó porque un día se cambió la verdad por la mentira. Pero lo malo es que muchos no saben que esa mentira en la que caminan, ellos le llaman verdad. Porque Satanás lo que hizo fue deformar la verdad y darle tal forma que parezca verdad una mentira. Como el divorcio, como la pérdida de identidad en el hombre y la mujer. Y muchos se creen esa mentira, Señor, y la aseguran y pelean por ella y buscan derechos sobre la tierra, porque esa verdad mal formada, que es mentira, le llaman verdad. Le llaman verdad ahora, Señor eterno, a pisotear al hombre y a levantar a la mujer. Hoy en día protegen tanto a la mujer que desprotegen al hombre, por eso se mató ese hombre, ese profesor, Señor, que fue muy sonado. Hay un desequilibrio muy tremendo porque el hombre no puede traer equilibrio. El único que trae equilibrio es Dios y muchos no están entendiendo este principio. Por eso los gobiernos, Señor, cada vez se hacen pedazos porque viven como ignorantes, no sabiendo cómo traer equilibrio y balance. Si tan solo permitieran que la Biblia se abriera en las escuelas y se abriera en todo lugar, seríamos una generación, seríamos grupos de personas que viviríamos en paz, en armonía, en verdad. Pero vivimos en una matrix, en algo irreal, Señor, en una realidad virtual, Señor eterno. Perdona a este mundo que está en pecado, que ama la verdad, Señor, pero una verdad que está deformada, una verdad que está torcida, una verdad que está lejos de ser verdad, porque la verdad eres tú. Y si la gente dice que camina en la verdad, es una verdad deformada, es decir, caminan más en un sistema de mentira que en una verdad que eres tú, Señor. Permite que la iglesia entienda que la maldad está dentro de nosotros y que ahí se desarrolla y ahí crece, y no queremos renunciar a ella, Padre. Cuando desechamos la verdad, apreciamos la maldad. Por eso el amor se resfría. Una característica, Señor, que existe en la vida de una persona que tiene maldad es que muy fácilmente deja de amar. Deja de amar a la esposa con la que se casó, deja de amar al esposo, deja de amar a los hijos, deja de amar la iglesia, deja de amar, Señor eterno, a su prójimo, deja de amar a Dios.
Fácilmente por eso se cambian, Señor, y se prostituyen. La gente no echa raíces en los lugares porque la gente no se dio cuenta que la maldad comenzó a tomar su corazón. Y entonces piensa que irse del lugar o cambiarse a otro lugar, piensa, Señor eterno, que eso es lo correcto. No, simplemente perdió, se resfrió el amor porque se aumentó la maldad en su corazón. Dios, que tu Espíritu Santo revele a la vida de este pueblo, Señor eterno, cómo se desarrolla la maldad en el interior de alguien que fue creado de manera perfecta, pero que decidió desviarse y malinformarse en su vida, dejando que la verdad de Dios sufriera una deformación y la mentira cobrara ocasión, apareciendo como verdad dentro del corazón del hombre. Dios, perdónanos por amar, Señor eterno, estar cerca de la verdad, pero no estar en la verdad. Que en el nombre de Jesús, Dios revele y quite todo velo mágico, quite toda oscuridad, toda tiniebla que haya en la mente y el corazón del hombre, y nos haga volver a amar la verdad en lo íntimo, en lo secreto. Que amemos la oración y el ayuno, que amemos estar cerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, antes que cualquier otra cosa. En el nombre de Jesús, que así sea. Y el pueblo dice: amén. Dios les bendiga.